Bien, vamos a comenzar con la grabación del encuentro de hoy, después de haber resuelto el cuestionario que le proponíamos. Eh, la idea es ir haciendo comentarios sobre cada pregunta o sobre las respuestas a las preguntas o a las afirmaciones y la discusión sobre su veracidad. Y les propongo entonces que vayamos interrumpiendo el avance de mi presentación, porque me parece que va a ser rica siempre y cuando tengamos una ida y vuelta, ¿sí? Eh, el objetivo del cuestionario de hoy es similar a los otros que hemos respondido en las clases pasadas, y es introducirnos al tema, en este caso, de diferenciabilidad y analiticidad de funciones de variable compleja. Por lo tanto, el concepto de derivada va a ser el central, como ustedes ya lo habrán notado, con la lectura previa que han hecho del texto de cátedra y con el video que han visto, o con una u otra cosa, con las dos cosas, depende de cuánto hayan podido avanzar hasta hoy. Eh, Empecemos con la primera de las actividades, en la cual se nos solicitaba que determináramos cuáles de todas las opciones que se presentaban correspondían a la derivada de f en z0, ¿sí? F' en z0. Acá habría que dar por entendido, quizás no es tan precisa la afirmación, que f de z es una función de variable compleja, y z0 entonces será un valor dentro de ese campo de números complejos, ¿no? Entonces nos pedía que determináramos si las expresiones que se listaban estaban asociadas a f' en z0. La primera que aparecía era este límite, un límite del cociente de incrementos, ¿sí? Notarán ustedes que en el numerador estaba el incremento de la función, partiendo desde z0, esto es importante, ¿sí? Z0 es el punto donde estaríamos determinando la expresión de la derivada, o sea, sería la derivada de la función f de z en un punto particular z0, y entonces el límite de este cociente de incrementos, donde en el denominador tengo el incremento de la variable, cuando el incremento de la variable tiende a 0, es la definición que se extendía entonces a este campo numérico de los números complejos, como habrán notado ustedes en su lectura previa. Esa es una buena noticia, ¿no? Porque vamos a utilizar el mismo concepto de derivada, la misma definición, al menos en su expresión, y vamos entonces a completar este concepto o adaptarlo al campo de los números complejos con las particularidades que tiene este campo, ¿no? La primera entonces es la definición de la derivada de una función en un punto. La segunda era media tramposa, nada más, es simplemente para diferenciar o introducir la discusión de lo que tiende a cero no es la variable, sino el incremento de la variable, ¿sí? Lo mismo que pasaba con la variable cuando era real. Por lo tanto, esa no era correcta. La tercera opción es una forma equivalente de decir lo que decíamos en la primera, ¿no? Decir que delta z tiende a 0 es decir que la diferencia entre z y z0 tiende a 0, ¿sí? Generando un z a partir de un incremento de la variable, un incremento delta z de la variable, desde el z0 hasta un valor frontera, pensando en un entorno reducido. Por lo tanto, decir que delta z tiende a 0 es equivalente a decir que z tiende a z0, y entonces z menos z0 no es otra cosa que la longitud, pensando si esto fuera un módulo, la longitud de este delta z, o bien otra forma de representarlo si no pensamos en módulo, ¿no? Esa entonces es una expresión equivalente. Lo fuerte acá es que estamos centrados, seguimos centrados en z0. La última expresión venía bien porque define el delta W como el incremento, como decimos recién, de la función, centrado en z0 también, hasta ahí todo bien, dividido el incremento de la variable, pero lo que tiende a 0 en esta expresión de límite es el incremento de la función, lo cual no es lo que nosotros definimos
aunque generalmente suele suceder cuando empezamos a trabajar con la definición, que tanto numerador como denominador tienden a cero, si la derivada existe, eso suele pasar, no es la definición de la derivada de una función en un punto. ¿Está bien? Por lo tanto, eso no era correcto. ¿Algún comentario que tengan hasta acá, antes de pasar a la próxima actividad? ¿Algo que les haya resultado extraño o algo que les haya resultado observable? No hay mucho nuevo hasta acá, ¿no? Es solamente la buena noticia de que el mismo concepto, las mismas operaciones que vinculaban a la derivada de una función en un punto en variable real, se lleva también o se amplía a variable compleja. Eso es muy bueno. La actividad 2 decía en la afirmación, o empezar a decir la afirmación, si f de z es la suma de una parte real y una parte imaginaria, donde esa parte real y parte imaginaria le llamamos, como ya lo hemos visto desde hace un tiempo esta parte, u, que puede estar en función de x y de y, o la parte real u sombrerito, que puede estar en función de r y tita, pensando que tanto x como y como r y tita son características de nuestra variable z, sus coordenadas cartesianas y sus coordenadas polares. Si f de z se puede expresar así, como u más ib, o como u sombrerito más ib sombrerito, ya sea en función de coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, entonces, dice, las condiciones de Cauchy-Riemann son las siguientes. Tenemos que determinar cuáles son. Las condiciones de Cauchy-Riemann, antes que nada, habrán leído ustedes que es un conjunto de dos ecuaciones que tienen que cumplirse simultáneamente. Es un sistema de ecuaciones, no son ecuaciones sueltas, sino un conjunto que forma un sistema de ecuaciones que vincula en sus igualdades a las derivadas parciales de las partes real y de las partes imaginarias de la función f de z. ¿Sí? Entonces, la primera afirmación, que ya adelanto que es válida, plantea estas condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Las dos condiciones que se deben cumplir simultáneamente, y es que la derivada parcial de la parte real de la función que quiero derivar o de la cual quiero conocer la existencia de la derivada, tiene que ser igual a la derivada parcial de la parte imaginaria de la función respecto de la variable i. ¿Sí? Ese desarrollo o esta igualdad, lo mismo que la segunda que forma parte de este sistema, habrán ustedes seguido la demostración del texto, que surge a partir del límite de cociente de incremento, ¿no? Cuando delta z tiende a 0, se planteó en forma genérica un f' en z0, partiendo entonces de u valuado en x0 y 0, de b valuado en x0 y 0, y se hace todo el desarrollo teórico y se llega, como lo habrán visto ustedes, a dos ecuaciones que deben cumplirse simultáneamente. Esas ecuaciones son las que nosotros llamamos, o vamos a empezar a llamar a medida que vayamos utilizando, las condiciones de Cauchy-Riemann. Este grupo de ecuaciones son cuando la función f de z está presentada. Hay un comentario ahí de Maxi, ahí lo leo, Maxi. Alcancé a ver que apareció algo por ahí. Me parece que en el cuestionario esa actividad no estaba así. La parte del enunciado planteaba ρ y tita, y en las opciones era r y tita. Ah, puede ser. Puede ser que haya hecho allí algún copy-pegue y que me haya olvidado de actualizar esto. Bueno, no hay problema, Maxi, siempre y cuando lo aclaremos. Ahí Maxi me aclara, sobre todo nos va a servir para la tercera de las afirmaciones, que en el cuestionario me quedó escrito en lugar de R y tita, ρ y tita. Entiendo que es eso, Maxi. Por lo tanto, aquel que, sobre todo la opción 3, no la considero verdadera por ese detalle, no va a coincidir con mi exposición ahora, porque yo sí lo he corregido. Se ve que se me ha pasado por alto esa corrección. Gracias, Maxi, ya llegamos a esa parte y lo vuelvo a decir para no confundir. La segunda de las opciones es una cuestión de nomenclatura, simplemente la
incluimos para que empecemos también a familiarizarnos con esta nomenclatura que, si bien no es tan transparente, es usada, y es bastante usada y simplifica bastante si contextualizamos bien de qué se trata, ¿no? Decir u sub x, en este contexto, va a ser equivalente a decir a la derivada parcial de u respecto de x, como lo han hecho ustedes seguramente en el cálculo 2, habrán visto esta notación. Por lo tanto, notarán que las dos expresiones, bajo esa pequeña salvedad, son equivalentes, esta es verdadera. Acá aparece lo que dice Maxi, lo que me aclara Maxi, y es que, no sé Maxi si acá o en el título, en el cuestionario, yo no corregí y debe decir en los dos lados, o ρ en los dos lados, pensando a ρ como el módulo de la variable z. En el título aparece ρ, gracias Maxi. Acá en el título, en lugar de esta R y esta R, a ustedes les aparece en el cuestionario ρ y ρ. ¿Está bien? Por lo tanto, obviamente, ni esta ni la otra opción que vinculaba a R y a tita las habrán considerado válidas si consideraron esa notación, por supuesto, como debe ser. Esta opción, bajo ninguna de las dos posibilidades, si lo pensaron a ρ como equivalente a R o no, era verdadera, ¿no? Porque no son las condiciones de Cauchy-Riemann para coordenadas polares. No operan las derivadas parciales del mismo modo que operaban con derivadas cartesianas, sino que hay otro desarrollo por la particularidad que tiene las coordenadas polares. Se deduce exactamente del mismo modo a partir de la definición de derivada como un límite de un cociente incremental, pero se llega a esta expresión que está acá, que sí es válida. Insisto, no se preocupen si ustedes no lo consideraron válido porque vieron ρ en la consigna original o en la primera parte de la afirmación de la actividad. Estas son las condiciones de Cauchy-Riemann para coordenadas polares. Noten, y esto es lo importante, que aparecen las derivadas parciales de la parte real y la parte imaginaria de nuestra f de z, pero derivadas parciales respecto de las variables r y tita, ¿no? O ρ y tita para aquel que lo interpretó como estaba escrito, ¿no? Noten que aparecen en estas igualdades, de nuevo, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, dependiendo de r y de tita, y que son las ecuaciones que tienen que resolverse. ¿Para qué? ¿Para qué se plantean esas condiciones? ¿Quién se anima a avanzar un poquito sobre la teoría? ¿Para qué nos sirven estas condiciones? Les toca a ustedes. No activen todos los audios al mismo tiempo, que se acopla. Lautaro, para saber si existe la derivada. Claro, muy bien, Lautaro, vamos bien. ¿Para algo más sirven las condiciones de Cauchy-Riemann? Son condiciones suficientes para la existencia de la derivada, dice el Maxi. ¿Están de acuerdo con lo que dice Lautaro, con lo que dice Maxi? ¿Qué opinan? Una opinión más y sigo. A ver, una sola. Y no determina que es continua. Bueno, vamos a... Luca va un poquito más allá y dice, bueno, ¿se acuerdan que en las funciones hay una relación entre derivabilidad y continuidad, ¿no? Entonces probablemente sea como una yapita, ¿no? Saber si una función es diferenciable, quizás, ya lo vamos a discutir dentro de un ratito, nos da información sobre si es continua también, ¿no? Me quedo un ratito con los comentarios de Matías y Luca. Sí, sirve para determinar estoy tratando de ver los comentarios, disculpen. Sirve para determinar la existencia de la derivada. A ver, si las variables son x, y o r y tita, resolver nuestro sistema de ecuaciones planteado en lo que llamamos condiciones de Cauchy-Riemann nos permite encontrar entonces las incógnitas, o x o y, o r y tita. ¿Qué son x o y o r y tita? Decimos que son las componentes cartesianas o polares de la variable z. Entonces, los valores de z que surjan
de la combinación de los XY que sean solución simultánea en las dos ecuaciones son los valores de Z donde posiblemente la función sea derivable. Y acá corrijo un poquito una de las afirmaciones de ustedes. Las condiciones de Cauchy-Riemann, y esto ya me adelanto a las próximas afirmaciones, son condiciones no suficientes, necesarias. ¿Sí? O sea, no es suficiente con que se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann para poder asegurar que la función en los puntos que surjan de la resolución de este sistema de ecuaciones tenga derivadas, sino que va a haber que agregarle un plus, una condición más. ¿Sí? Es cierto que todas las funciones derivables, en todas las funciones derivables se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, pero no al revés, ¿no? Que se cumplan es que vamos bien, es muy probable que sea derivable, pero todavía falta darle la suficiencia a esta condición, que, ya lo vamos a discutir dentro de un ratito, se da a partir de una condición más, sobre las derivadas parciales. Por lo tanto, y por eso me adelantaba tanto esta discusión, discutimos entonces la última de las afirmaciones. Dice, si f de z se expresaba de ese modo, entonces las condiciones de Cauchy-Riemann, si se cumplen en Z0, son condición suficiente para asegurar la existencia de f' en Z0. Y eso no es verdad, ¿no? No es una condición suficiente, porque hay que agregarle como condición que en Z0 no solamente se tiene que cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann, sino que las derivadas parciales que formaron parte de la discusión para las condiciones de Cauchy-Riemann tienen que ser continuas en Z0. Derivadas parciales continuas. Noten que estamos hablando de derivadas parciales que son funciones de variable real. Cada una de estas derivadas parciales son funciones de variable real. ¿Está bien? Entonces tendrán que ser continuas en los valores de, por ejemplo, XY, X0 y 0, que formen parte del Z0, ¿no? No alcanza entonces con que se cumplan las condiciones, sino que en los posibles Z0 que encontremos, y eso lo vamos a ver en algún ejemplo práctico, tendremos que corroborar si las derivadas parciales que nos ayudaron a armar nuestro sistema de ecuaciones son continuas. ¿Sí? Puede que se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann, pero que en los Z0 donde esas condiciones se cumplan, las derivadas parciales no sean continuas, entonces lamentablemente no es una condición suficiente las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Algún comentario sobre esto antes de continuar con la próxima actividad? Activen el audio, si les parece más cómodo, lo activan directamente y me pegan el grito. Entonces, profe, las condiciones de Cauchy-Riemann son necesarias pero no suficientes. Así es, sintetizando lo último que dije, sí, son condiciones necesarias pero no suficientes. Ah, bueno, gracias. Lo que pasa es que son tan cercanas a la suficiencia. A ver, en cuanto a cantidad de procedimientos necesarios, estamos tan cerca que, aunque sea una condición necesaria, vale la pena empezar el análisis por ahí. Sobre todo, y acá me parece que es importante introducir esta discusión, sobre todo porque nos va a servir este procedimiento, como lo vamos a ver en el práctico, para calcular derivadas que no puedan ser calculadas por las reglas de derivación. Ustedes habrán leído que muchas de las reglas de derivación, si f de z estuviera expresada directamente en función de z, muchas de las reglas de derivación, esto quería decir que usábamos en reales, se van a utilizar en números complejos. ¿Sí? Por eso nos metemos en este lío de las condiciones de Cauchy-Riemann, que pareciera ser que es un camino largo, pero al contrario, es allanar el camino cuando no se pueden aplicar las reglas de derivación. Así lo habrán notado ustedes ya en el ejemplo, ¿no? Yo por ahí pido disculpas porque soy reiterativo, sobre todo con aquellos que ya han leído el texto, pero bueno, son discusiones que necesitamos focalizar, a partir de una lectura general que ustedes han hecho, focalizamos en lo que creemos nosotros que puede ser más relevante, ¿no? Gabriel. Sí. Yo diría, afirmando lo que estamos discutiendo, que las condiciones de Cauchy-Riemann sirven para descartar, porque donde las condiciones de Cauchy-Riemann no se cumplan, estamos seguros que la función no va a ser derivable. Así que sí da certezas. No da certezas todavía para la derivabilidad, pero sí da certezas que donde esas condiciones no se verifican, no va a ser derivable la función. Correcto, bien, bien. Si planteando las condiciones de Cauchy-Riemann, como dice Alejandra,
encontramos que no hay ningún par XY o R tita donde se cumplan esas condiciones, directamente vamos a poder decir que la función que estamos analizando no tiene derivada en ningún punto, ¿no? Con lo cual eso no es una herramienta menor. Lo que decía recién es que tiene un plus, no solo va a servir para descartar, sino que con algún agregado más, de lo que en el texto se llama condición de suficiencia, nos va a permitir también determinar en qué parte del plano complejo la variable z hace que f de z tenga derivada, ¿no? Hacia eso vamos. Bien, la actividad 3 decía, si f de z de nuevo está representada como antes, entonces existe su derivada en z0, seguimos con la discusión de recién, si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en z0. Bueno, harto discutido esto, no es condición suficiente, ¿no? No alcanza con decir que si se cumplen las condiciones va a existir la derivada. Dice, si f de z entonces se expresa de ese modo, entonces existe su derivada en z0 solo si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann para todo z. No hace falta que se cumplan para todo z. No es una condición que se cumplan para todo z. Dice la tercera afirmación, existe la derivada en z0 si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en z0 y las derivadas parciales son continuas en z0. Listo. Acá nos concentramos un poquito, entendiendo que cuando digo, o cuando esta afirmación dice derivadas parciales, hacemos referencia a las derivadas parciales que aparecieron en las condiciones de Cauchy-Riemann. Si estas derivadas parciales en z0 son continuas, insisto, se cumplen entonces ahora dos cosas, las condiciones de Cauchy-Riemann y la continuidad de las derivadas parciales, por ejemplo, derivada de u respecto de x, derivada de b respecto de x, derivada de u respecto de y, derivada de b respecto de y. Si se cumple la continuidad en esos z0, ahora sí alcanza para que podamos asegurar que la función es derivable en ese z0, donde se cumplan las dos condiciones, los dos grupos de condiciones, las condiciones de Cauchy-Riemann y las condiciones de continuidad de cada una de las derivadas parciales en z0. La tercera afirmación decía, existe su derivada en z0 si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en z0 y existen las derivadas parciales en z0. No alcanza con que existan, sino que tienen que ser continuas, ¿sí? Las derivadas parciales. Por lo tanto, eso tampoco es verdadera. La última afirmación, como para ir repasando un poquito, va a existir la derivada en z0 si existe el límite del cual ya hablamos, ¿no? Por lo tanto, es otra forma de decir lo mismo. Esto lo puse porque me parecía un lugar en blanco muy grande acá. No, mentira. Lo puse para recordar, para reforzar esta idea de que las condiciones de Cauchy-Riemann y la continuidad de las derivadas parciales, recuerden que surgen de este planteo, ¿no? Surgen de la definición de derivada de una función de variable compleja en un punto, ¿sí? Solamente para recordar eso, aunque parezca reiterativo. Bien, ¿algún comentario de la actividad 3? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. Pasamos a la actividad 4. Sea f de z definida en un dominio, en el campo de los complejos, f' existe en al menos un valor de z. Acá podría haber puesto algunas comas, ¿no? Después de n y después de menos, que aclararía un poquito la expresión. La leo de nuevo, sea f de z definida en un dominio, en el campo de los complejos, f' de z existe en al menos un valor de z. ¿Alcanza con que esté definida para que exista f'? No, ya discutimos bastante de esto. f' de z podría existir en un único valor de z. Sí, eso puede pasar. Si ustedes vieron el video en el que la profesora presentaba varios ejemplos y utilizaba al comienzo la definición, directamente la definición de derivada, para ver dónde la función existía, y después las condiciones de Cauchy-Riemann, veíamos que hay algunas funciones que, por ejemplo, existen en un único valor de z, ¿sí? Como creo que era el ejemplo de módulo de z al cuadrado.
O sea, puede pasar que aunque el dominio de la función sean todos los números complejos, la derivada exista en un único valor, ¿no? Entonces esto puede pasar, como puede pasar también que f' exista en todo el dominio de una función. A estas funciones seguramente le vamos a dar un nombre propio de acá a muy poquito tiempo. Como podría pasar también, o al menos plantea la afirmación, f' de z podría existir en los z ceros pertenecientes a puntos de una recta. Sí, podría existir f' en alguna región del dominio de la función, ¿sí? Sea una recta, sea un punto, sea todo una porción del plano. O puede ser incluso tan grande si el dominio fueran todos los reales, todos los números complejos, perdón, podría existir para todos z, ¿no? Entonces, son alternativas, son como distintos resultados esperables. El único objetivo de esta actividad 4 era abrir el camino hacia eso, ¿no? Cuando estamos buscando para qué valor de z una derivada existe, bueno, podemos encontrar que no existe, como ya lo hemos mencionado en la actividad anterior, para ningún z, podemos encontrar que existe para un único valor, que existe para algunos valores que estén sobre alguna gráfica, sobre alguna parte del plano complejo, como puede ser una recta, una parábola, lo que sea, podemos encontrar que existe para una porción, para un área dentro del plano complejo, ¿no? Está bueno esto tenerlo presente antes de empezar con la práctica, porque en definitiva, estos números z para los cuales la derivada exista serán los que surjan, por ejemplo, del análisis de una función, depende de cómo calcule su derivada, y en el caso que sea necesario plantear las condiciones de Cauchy-Riemann, serán los que cumplan con las condiciones de Cauchy-Riemann más la condición de suficiencia. Bien, acá les pido en esta actividad solamente un poquito de paciencia, ¿sí? Ya se van a si no han tenido la posibilidad de ver con detenimiento el video, van a notar que en algunos de los ejemplos de hoy vamos a estar en alguno de estos casos, ¿sí? Derivadas que existen en un punto, en varios o en todos los puntos del dominio de una función. La última habla de una condición, y acá algunos de ustedes hace un instante se adelantaba un poquito, una condición que se da si la función es diferenciable. Si podemos asegurar que f de z es diferenciable, vamos a poder asegurar, y a eso está orientado sobre todo esta afirmación, vamos a poder asegurar que es continua en ese mismo punto z0, ¿no? Leo todas las afirmaciones, no solamente esa. La primera decía, si f de z es diferenciable en z0, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en z0. Esto es verdad. Si ya sabemos que es diferenciable, las condiciones de Cauchy-Riemann se tuvieron que cumplir, sí o sí. No son las únicas que se cumplieron las condiciones de Cauchy-Riemann y, por supuesto, las condiciones de suficiencia. Pero las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen para cuando la función es diferenciable. En este sentido, sí lo podemos asegurar, ¿no? Si f de z es diferenciable en z0, este es el centro, o al menos de lo que yo imaginé como objetivo de esta actividad. Si f de z es diferenciable en z0, f de z es continua en z0. Esta afirmación es potente. Esto es lo importante de esta parte de la discusión, ¿no? Recordarán que teníamos alguna afirmación análoga en el campo de los números reales, ¿no? Bien, si f de z es diferenciable en z0, f de z es continua para todo z. No podemos asegurar que sea continua para todo z, solamente para el z0, donde podemos asegurar la diferenciabilidad, ¿sí? Por lo tanto, esta no es verdadera. Y bueno, estas últimas dos sí están para completar lugar, ¿no? Porque decir que es continuo en z0 es decir que se cumplen las tres condiciones de continuidad que discutimos en la clase anterior. Entonces aprovechamos y repasamos. Si va a ser continuo en z0 es porque existe f en z0, y si va a ser continuo en z0 es porque existe el límite de f de z cuando z tiende a z0. Es más, me cansé de escribir, pero podría haber puesto la condición que las une estas dos, y es que no solamente existen, sino que sean iguales, ¿no? Otra forma de decir lo mismo, no en su totalidad, pero algunas de las condiciones que se cumplían cuando la función era continua. ¿Algún comentario sobre esta última actividad o sobre alguna de las anteriores que haya quedado por ahí pendiente? Bueno, dejo de compartir entonces.
Ale, Alba, ¿algún comentario que quieran hacer? No, yo nomás viendo las respuestas de los estudiantes, noto que hay menos positivos, o sea, menos positivos en esto de las regiones donde puede ser derivable, y es entendible, y esta va a estar bueno entonces la parte que va a explicar Alba, donde nos va a mostrar ejemplos de cada una de esas situaciones. Funciones que solo son derivables en un punto, que son derivables en una región más grande que eso, o simplemente en una recta. Así que va a ser muy oportuna los ejercicios que eligió Alba para explicar. Pero mira qué bueno, ni que Sí, no, nos hubiéramos organizado. El día somos que nos organicemos, no sé. bien, muy bien. Bueno, empiezo yo porque voy a explicar unos primeros ejercicios del tema que tiene que ver con lo de hoy. No estoy compartiendo, me parece, ¿no? Comparte. Ahí va. Ahora sí. Bueno, ¿cómo está? Menos mal que entonces yo también agregué una lista para que nos pongamos en línea con lo que abarca esta primera parte. Y esa lista, por supuesto, incluye los conceptos que Gabriel nos ha refrescado, tienen que ver con la definición de derivada, también tiene que ver con las reglas de derivación, fundamentalmente de esto vamos a ver un ejemplo, tiene que ver con ese teorema de Cauchy-Riemann y cómo lo vamos a usar para estudiar la derivabilidad de la función, y también aparece como tema dentro de estos contenidos la regla del L'Hopital, que está puesta aquí, pero por supuesto podría estar puesta en cualquier otro lugar después de la definición de derivada, ¿está bien? Así que esos son los conceptos esenciales que abarcamos en esta clase, y sobre la definición de derivada, diría, además de lo que dijo Gabriel, que hay unos ejercicios propuestos en la guía, si alguien está interesado en revisar esta definición puesta en acción, aunque por supuesto no va a ser la manera en la que vamos a calcular la derivada usando la definición, sino simplemente una práctica para que veamos cómo se pone en funcionamiento eso y para que entendamos en base a qué está propuesta la definición. Les propongo que miremos acerca de las reglas de derivación, recordar simplemente que las reglas que están propuestas para la derivada aquí para funciones escritas en términos de z son las mismas que afortunadamente ya conocíamos en el campo de los reales, la regla de la derivada de una constante que es 0, la regla de la potencia, que es otra potencia que baja el orden para potencias, al menos aquí, propuestas potencias enteras, ¿no? La regla de la suma o de la combinación lineal, como simplemente la combinación lineal de las derivadas, la regla del producto, que propone que la derivada de un producto da como resultado dos términos, donde cada término tiene la derivada de una de las funciones y la otra función sin derivar. La regla del cociente, que también tiene una expresión un poco más complicada, pero que es la misma que ustedes ya conocen seguramente, para la derivada de un cociente en el campo de los números reales. Y la no siempre bien ponderada, la regla de la cadena, que propone la derivada de una función compuesta, en este caso dos funciones f y g, la derivada de la compuesta como la derivada de f, evaluada en g, por la derivada de la otra función que aparece en la composición, pero g', ¿está bien? Estas expresiones aquí de reglas de derivación están planteadas en particular en un punto z sub 0, a donde es derivable por supuesto, pero pueden extenderse a todo el conjunto de valores de z donde pueda verificarse la existencia de la derivada, ¿está bien? Bueno, estas reglas yo entiendo que para ustedes son muy, muy habituales, y entonces podríamos revisar dentro de la práctica que está propuesta algunos de estos ejercicios que entiendo yo no les va a dar mayor dificultad. Noten entonces que las reglas de derivación las vamos a poder usar para funciones que estén descritas, como en este caso, en términos de z, ¿está bien? Expresiones no en términos de sus variables, su parte real y imaginaria, x y y, o r y θ, sino cuando está escrita en términos de z y no aparecen otras expresiones, como por ejemplo z conjugado. Ya ahí estaríamos en problemas.
Bueno, si tomamos, propongo yo el desarrollo del inciso C, noten aquí esta función que aparece entre paréntesis un polinomio de grado 4, elevado a la 6, y nos proponen que calculemos la derivada de esta función usando las reglas de derivación. Supongo que ustedes imaginan cómo se deriva esto y propongo yo que alguien abra el audio y diga la derivada de esto es... ¿Están ahí? Se trata de una potencia, esto no tiene por qué presentar ninguna dificultad. Puede ser 4z al cubo menos 2i. No, pero está todo afectado a una potencia. Ajá. Bien, Jessica está intentando derivar lo que está entre paréntesis y ahora advierte que eso está elevado a la sexta. Así que rebobinemos la idea, Jessica, y digámoslo de nuevo. Hay que bajar el 6 para que multiplique al paréntesis, digamos. Y Bien. después, como dijo Jessica. Bien, bien. Entonces la idea sería usar la regla de la cadena y la derivada de la potencia que aparece aquí se deriva primero, ¿está bien? Esta sería la derivada de f, es 6 por lo que está entre paréntesis elevado a la 5, multiplicando por la derivada de lo que está entre paréntesis, que era lo que estaba empezando a proponer Jessica. O sea, la derivada de lo que está entre paréntesis, multiplicando a la potencia a un exponente de una unidad menor y multiplicado por 6, ¿está bien? Bien, y imagino entonces, ya Jessica se adelantaba, esta derivada de esta expresión no es difícil, corresponde con un polinomio, será la derivada, como decía ella, la derivada de z a la cuarta es 4z cubo, y la derivada de cada uno de estos dos términos que son lineales simplemente será la constante que acompaña a la z. ¿Ven? Esta como expresión de la derivada ya es una expresión acabada suficiente que podría después distribuirse. Bueno, no sería tan fácil de resolver esta potencia 5. Como práctica del uso de las reglas de derivación, viene bien para recordar cómo es. Y una más, como para probarnos de que somos capaces de usar esas reglas que ya conocemos en el campo de los reales, propongo mirar el inciso D. Aquí hay dos términos, viene la propiedad de la suma, por supuesto, y noten que este término tiene un producto, y aquí hay un cociente, o bien puede pensar uno que aparece una potencia z a la menos 2 multiplicado por un número complejo que es el 2 más i. A ver otro que tome el desafío y nos cuente al menos qué regla usarías, o si se anima a irlo diciendo de lo que va escribiendo. Y para empezar, que la derivada de la suma de las derivadas. Bien. Después 2z por el paréntesis. Ahí son dos funciones, así que sería la primera derivada por la segunda sin derivar, a la primera derivada por la segunda sin derivar. Bien. ¿Y la derivada de la primera cuál sería? 2. Bien. Por la segunda sin derivar, que sería lo que está entre paréntesis, z menos 6i, y la derivada de la segunda función, ¿cuál sería? ¿Cuál? Z menos Sí. por i, y Sí. sería 1, y el Bien. menos 6i, no sé, porque está en Ajá. función de z. Lo ¿Cómo que dicen? estoy derivando respecto de z, digamos. Claro. ¿Y ese Así que 6i? sería una constante, a lo mejor, no sé. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces la derivada de esa parte, de ese término, iría con la regla del producto, y las derivadas que aparecen en bloque ya las ha dicho el compañero. Y si alguien
toma la posta y cuenta cómo encontraría la derivada del segundo término. Vale. ¿Sí? Gino dice sí que distribuyendo 2z con el término entre paréntesis, por ahí podría ser. Claro, claro, sí. Entonces sí se podría. Sí, sí, muy bien, sí, ¿no? Podríamos, en vez de pensar en la derivada de un producto, hacer el producto sobre f, en vez de tener dos expresiones lineales, tendríamos una expresión cuadrática, ¿está bien?, de grado 2, y derivaríamos esa expresión de grado 2 sin usar la regla de la derivada del producto. Eso sería muy correcto. Bien, muy bien, esa sería una opción. Y la otra derivada del otro término, 2 más i dividido z cuadrado. A ver, estoy esperando a ver que alguien cuente cómo lo está pensando. Sería como la primera parte. Pensamos a z al cuadrado hacia z a la menos 2 y es un producto. Bien, muy bien. Lo pensamos entonces como z a la menos 2. Aquí yo escribí esto que está entre corchetes, es lo que el primer compañero describió, la derivada de ese producto. Y aquí escribí entonces la constante, que es el 2 más i, que estaba escrito arriba en el numerador, y esta expresión que correspondería con la derivada de z a la menos 2. ¿Está bien? Como dice el compañero, es una potencia bajo el menos 2 y el z queda elevado a una unidad menor de la que tenía. Era menos 2 más 1. Ah, menos 2. Menos 3 tendría que poner aquí, ¿no es cierto? Menos 3, sí. Menos 3. Muy ya bien. Algunos estudiantes ahí hacen esa observación. Bien, todo está previsto para que los estudiantes puedan hacer las observaciones. ¿Eh? Me equivoco con sentido, no sé si se entiende. No, me equivoco porque me equivoco. Bueno, sigo entonces. Entonces aquí habría que reparar esto y poner que es z elevado a la menos 3. ¿Está bien? Así iría. Muy bien. Bueno, les quedan otros ejercicios de práctica, pero ya notan ustedes que no hay una excesiva dificultad en este cálculo. Bueno, solamente ahí lo escribí de otra manera. Lo otro que nos va a venir bien revisar sobre la regla del L'Hopital y la manera de enunciarlo. El enunciado de la regla del L'Hopital es el que ustedes ya conocen para el campo real. Si hay dos funciones f y g que sean derivables en el z sub 0. Claro que derivables y diferenciables para nosotros son nombres equivalentes, derivables y diferenciables. Dos funciones f y g derivables en z sub 0, siendo ellas f y g funciones, por supuesto, continuas, si son derivables, pero que valen 0 justamente en ese valor de z sub 0. Entonces, un límite como este, cuando z tiende a z sub 0, será 0 sobre 0. Esta es la condición, ¿no? Si ese cociente, en principio, es un 0 sobre 0, la regla del L'Hopital propone que es equivalente a ese límite, el límite de un cociente, pero ahora de sus derivadas. ¿Vale? Y esa equivalencia entonces nos da una alternativa para poder calcularlo usando esta regla sin tener que levantar esta indeterminación de otra manera. Traigo entonces a colación el ejercicio que vimos, el 3.5, que vimos en la última clase que nos contó Gabriel, que era un límite de este tipo. Cuando z tiende a infinito, de z sobre 1 más z cuadrado. Que si uno estudia esa tendencia, cuando z toma valores muy grandes en módulo, por supuesto que el numerador y el denominador se van al infinito. Y viene bien para recordar que si bien la regla del L'Hopital está definida para el caso de 0 sobre 0, también se puede trabajar esta regla inicialmente del 0 sobre 0 para verificar que también se cumple para el caso de infinito sobre infinito. O sea que esta situación es semejante, pero para el caso de infinito sobre infinito, habilita el uso de la regla del L'Hopital. Bueno, en este caso, entonces, podríamos haber resuelto, como nos contó Gabriel. Recuerden ustedes que sacábamos aquí en el denominador, en la clase anterior, sacábamos en el denominador z para cancelar el de arriba y el de abajo, y después obteníamos ese verdadero valor del límite.
¿está bien? En nuestro caso, el uso de la regla de L'Hopital simplemente indicaría derivar arriba, la derivada de z es 1, y derivar abajo, la derivada de una constante que es 0, y la derivada de z cuadrado que es 2z. Y aquí simplemente estudiando la tendencia, es decir, cuando z toma valores muy grandes, este denominador, no importa en qué sentido vayamos al infinito, con el número complejo, no importa en qué sentido, el denominador va a ser un valor también de módulo muy grande y 1 dividido algo muy grande será 0. Esta sería una alternativa entonces para el cálculo de este límite que ya habíamos estudiado de otra manera. En cuanto a la regla de L'Hopital, también en nuestro material hay la propuesta de 2 ejercicios para aplicar la regla de L'Hopital, y me ha parecido que por ahí compartir con ustedes la resolución del inciso A podría ser valioso. Miren, aquí, para resolver este ejercicio, que está enunciado como el límite de un cociente, cuando z tiende a i, de una expresión en el numerador que no es menor, z a la 7 más i en el numerador. Y en el denominador, z a la 14 más 1, ¿está bien? Entonces, lo primero que uno tendría que poder hacer es determinar cuál es la tendencia, tanto del numerador como del denominador, cuando z tiende a i, ¿está bien? Es decir, tendríamos que mínimamente estar encontrando cuánto vale i a la 7 y cuánto vale i a la 14, ¿está bien? Por supuesto que estos cálculos podríamos hacerlos a partir del conocimiento que ya estamos dominando, seguramente, de las potencias enteras de un número complejo. Esto es escribirlo en la forma polar y usar la expresión de Moivre para eso, ¿está bien? Podría ser eso una alternativa. Pero me pareció que era un buen momento para compartir con ustedes acerca de potencia de enteras de la unidad imaginaria, que formaba parte del capítulo 1 y que quizás venga bien repasar para alguna otra utilidad en lo que sigue. Cuando uno revisa sobre las potencias enteras de la unidad imaginaria I, podría procurarse un estudio en el que primero analizara las primeras 4 potencias de la unidad imaginaria. Aquí las he colocado. Miren, podríamos concluir sobre la primera, la que dice i elevada a la 0, aceptando, con buena voluntad, esto no es una prueba rigurosa, aceptando que todo número elevado a la 0 es 1, aunque aquí estaríamos extendiendo eso que es conocido para los reales a los complejos. Pero bueno, aceptando esa situación, la primera de las potencias enteras, la i a la 0, podríamos establecer que es 1. La siguiente, la de i a la 1, simplemente sería i elevado a la 1 es i. Y la tercera todavía sería para nosotros conocido del hecho de la misma definición. Decíamos cuando empezábamos en las primeras clases, decíamos i al cuadrado es la unidad imaginaria i, y es tal que elevada al cuadrado da menos 1. Esta sería como la definición básica, ¿no?, que hemos propuesto para i. Y así que ya también tendríamos la definición de cuánto es la potencia 2 de i. La potencia 3, la i a la 3, simplemente la podríamos pensar como el producto de i a la 1 por i a la 2, como ya estas dos las tenemos resueltas de antemano, sería el producto de i por menos 1, y diríamos que i a la 3 es directamente el valor menos i. ¿Está bien? Si representáramos esos resultados obtenidos para las 4 potencias, encontraríamos aquí la primera, la de i a la 0, la de i a la 1, la de i a la 2 y la de i a la 3. Eso parece ser por lo menos grato a la vista y parece hasta indicar un cierto orden, ¿no? Parece ubicar puntos en los números, en los ejes real imaginario, y un cierto orden con el que se ubican. ¿Está bien? Pero más aún, veamos lo que ocurre cuando uno se propone ubicar las siguientes 4 potencias de la unidad imaginaria, i a la 4, como i al cuadrado por i al cuadrado, valor ya calculado anteriormente, será i a la 5 con un procedimiento semejante, usando los resultados anteriores, será también i, y encontraríamos que las 4 potencias siguientes
se ubicarían en los mismos lugares que las 4 primeras y en el mismo orden de ubicación. Es decir, aquí estaba el de I a la 0 y coincide con el de I a la 4, aquí estaba el de I a la 1 y coincide con el de I a la 5, aquí el de I a la 6 y aquí el de I a la 7. Y a la 7, que era nuestra pregunta original, podríamos entonces aceptar que es el valor menos 10. ¿Sí? Y de esta manera se dice que uno podría encontrar todas las potencias positivas de la unidad imaginaria, que solamente encontraríamos 4 valores posibles como resultado de esas potencias de I. Se dice que I a la n, cuando n es un número entero, solo genera 4 valores posibles, o 1, o menos 1, o I, o menos I. Más allá de que n pueda tomar muchos valores, no hay otros resultados posibles que no sean esos 4. ¿Está bien? Y además, bueno, se dice, por ejemplo, también se puede analizar que los resultados de las potencias pares están en el eje real. ¿Está bien? Miren, las potencias pares, 0, 2, 4 y 6 son las que caen en el eje real, y las potencias impares son las que caen aquí en el eje imaginario puro. ¿Está bien? Algo semejante ocurre con las potencias negativas, podríamos intuirlo, porque si consideramos I a la menos 1, como 1 sobre I, que luego de ser multiplicado y dividido por su conjugado genera el número menos I. Es decir, 1 sobre I es lo mismo que menos I, ¿está bien? Esta potencia menos 1, si la potencia 0 estaba acá, la potencia menos 1 está acá, ya hace que podamos intuir que la potencia menos 2 estará acá, aquí la potencia menos 3, y eso nos permitiría cerrar la idea sobre potencias enteras. ¿Sí? Bueno, esto a colación de nuestro único interés, que era encontrar I a la 7, y a la 7 para nosotros va a ser menos I. A ver si esto funciona, todo funciona. Bueno, entonces estamos interesados en I a la 7, ya encontramos que I a la 7 es menos I, inclusive eso nos va a servir para I a la 14, porque va a ser el producto de I a la 7 por I a la 7, y encontrar entonces que I a la 14 va a ser menos 1. Entonces, ahora sí, con el resultado de estas potencias reemplazadas aquí con el paso al límite, tendríamos la certeza de que el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. ¿Sí? Solo ahora estaríamos en condiciones de usar la regla del L'Hopital. Recuerden, no usar la regla del L'Hopital para cualquier cociente, sino solamente aquellos casos donde tengamos la certeza de que es o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, entonces, ahora sí, que sabemos que es 0, 0, 0 sobre 0, aplicamos la regla del L'Hopital, la derivada de lo de arriba, 7z a la sexta, la derivada de abajo, 14z al cubo, las otras son constantes, cuando las derivamos desaparecen, y esta expresión ya prácticamente para nosotros es fácil de dominar. El cociente de estas dos potencias de z, reescribimos como z a la menos 7, la simplificación de los números que están allí involucrados, y el paso al límite, reemplazar a z por i, simplemente genera el resultado de manera inmediata. Así que el valor de i a la 7 era el que teníamos aquí ya calculado, que es menos i, y simplemente eso ya nos permite ubicar la respuesta a este límite que estamos proponiendo calcular, que es simplemente el valor de i sobre 2. ¿Bien? Es decir, que cuando coloco aquí valores de z cercanos a i, en el numerador y en el denominador, el resultado de ese cociente se arrima definiblemente, de manera indefinida, al valor de i sobre 2. ¿Bien? Bueno, esto como si fuera el complemento, ¿está bien?, del tema más importante, que tiene que ver con el cálculo de la derivada, que es justamente lo que sigue ahora a continuación en los ejercicios que va a desarrollar Alba. Volvemos a eso, entonces. Vengo acá, dejo la casita. Bueno, Adelante. acá. ¿Me escuchan? No. Sí, sí, sí. Creí que estaba con el micrófono cerrado. Ahí va.
Bueno, vamos a resolver los ejercicios, algunos ejercicios del punto 4.4, que nos pide indicar dónde son diferenciables las siguientes funciones, representar gráficamente las regiones, calcular dónde existan sus derivadas, y agregaba algo más, que era determinar dónde eran analíticas. Pero como todavía no hablamos de analiticidad, verán que esa parte del enunciado no aparece. Vamos a elegir algunos de estos ejercicios. En principio yo elegí estos 4. Y vamos a ver cuáles son los conceptos teóricos que necesitamos para resolverlo. De esto, bueno, ya mucho lo vieron en el video, los que no vieron, y mucho nos habló Gabriel también en la primera parte. Así que es un poco un leve repaso. En principio vamos a necesitar repasar las condiciones para que una función sea diferenciable o derivable en un punto, que bien dijo Alejandra, en cálculo 3 estos conceptos son equivalentes. Y cómo calcular una derivada en un punto. Si bien sabemos que la podemos calcular a partir de la definición, la idea es encontrar algún atajo. Bueno, sobre las condiciones necesarias para que una función sea derivable, nosotros tenemos una f de z descrita en términos de funciones de dos variables, u y b. U es la parte real y b es la parte imaginaria. Y ahora vamos a suponer de que esa función f de z es derivable en z0. Entonces, cuando queremos encontrar la expresión de esa derivada a partir de la definición de la derivada de una función en un punto, encontramos estas dos expresiones para la derivada. Insisto, estas expresiones de dónde salen de aplicar la definición de derivabilidad para f de z. Cuando nosotros encontramos que la derivada de f de z en z0 tiene estas dos formas equivalentes, como es única la derivada en un punto, tiene que ocurrir que estas derivadas parciales que estoy marcando tienen que ser iguales, es decir, la parte real de la derivada tiene que ser la misma, y la parte imaginaria también tiene que ser la misma. Esto es lo que origina las condiciones de Cauchy-Riemann o las ecuaciones, que se van a cumplir siempre y cuando la función sea derivable. Por eso decimos que estas ecuaciones son condiciones necesarias y no nos alcanzan para asegurar la derivabilidad de la función en un punto. Como diría Gabriel, la buena noticia es que hay un teorema que nos va a acercar condiciones suficientes que dice lo siguiente. Si vamos pensando en las funciones u y b que conforman la parte real y la parte imaginaria de f, si las derivadas parciales primeras de estas funciones u y b son continuas y además en z0 se verifica que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann o se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces vamos a poder decir que la función es derivable en z0. Bueno, ¿qué es lo que está escrito ahí básicamente? Entonces, con estas herramientas vamos a dar inicio a la resolución del apartado A. Vamos a repasar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos pide la consigna. La consigna dice indicar dónde son diferenciables las siguientes funciones. Bueno, sobre dónde son diferenciables las siguientes funciones, ya sabemos que van a ser diferenciables donde pasen qué cosas. Es una pausa, a ver si podemos aportar qué tiene que pasar para que las funciones sean diferenciables en un punto. Lautaro dice que sean iguales las derivadas parciales. Y
Otra pregunta, tiene que pasar que sean continuas, dice, simplemente. Las derivadas parciales existan en Z sub 0. A ver, dice, voy a leer todo completo lo que dice Lautaro. Lautaro dice que sean iguales las derivadas parciales y que las derivadas parciales existan en Z sub 0. Que sean iguales y que existan, dice. Y Seba Orellana dice que sean continuas. Pregunta. Bien, damos vuelta con algo que les tiene que pasar a las derivadas parciales. Sin duda es por ahí. Lo que nos va a decir, lo que nos da las condiciones para que donde las funciones van a ser derivables, son estas condiciones suficientes que veíamos hace un ratito, que tiene que ver con las derivadas parciales primeras de u y de b. Le tiene que pasar dos cosas a las derivadas parciales primeras de u y de b. Una es ser continuas en Z0, y además, bueno, no le pasa a las derivadas parciales. Tienen que verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto. Entonces, respecto de las derivadas parciales de u y de b, que son dos funciones de variable real, vamos a pedir que esas dos derivadas parciales, 2 para u y 2 para b, sean continuas y que además se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Donde ocurra todo eso, las funciones van a ser derivables. El enunciado nos pide después que grafiquemos. Bueno, en la unidad 2 aprendimos a graficar conjuntos de puntos, así que eso no nos va a resultar difícil. Y después vamos a tener que calcular, donde sea posible, es decir, donde existan, esas derivadas. Y para eso vamos a usar el atajo que hablábamos, no lo vamos a calcular a partir de la definición, sino que vamos a usar estas expresiones que nos permiten calcular las derivadas a partir de las derivadas parciales de u y de b. Bueno, arrancamos con el A. ¿Por dónde empezamos? Primero vamos a tener que identificar quién es u y quién es b. Bueno, acá está fácil. U es 2x y b es y cuadrado. ¿Y después qué deberíamos hacer? Bueno, vamos a obtener las derivadas parciales para, con las derivadas parciales, poder verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, estas derivadas parciales son muy sencillas. Derivamos u respecto de x nos da 2, respecto de y nos da 0, y derivamos b respecto de x nos da 0 y respecto de y nos da 2y. Cuando miramos estas derivadas parciales que hemos obtenido, vemos que son polinomios de grado 0, porque son constantes 3 de ellas, y la derivada respecto de y es un polinomio de grado 1 en y. Bueno, por tratarse de polinomios de grado 0 o no, son funciones continuas. Entonces ya sabemos que la continuidad va a estar dado en todo el plano complejo para estas derivadas parciales. Lo que vamos a ver ahora es en qué puntos del plano complejo además se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Planteamos las condiciones de Cauchy-Riemann, es decir, vamos a ver derivada de u respecto de x, que es 2, va a tener que ser igual a derivada de b respecto de y, que es 2y. Y después vamos a tener que ver que derivada de u respecto de y, que vale 0, va a tener que ser igual a menos derivada de b respecto de x, que es 0. Bueno, el conjunto de ecuaciones quedó reducido a 2 igual a 2y y 0 igual 0. De la de abajo vemos que no impone ningún tipo de restricción al plano complejo. Esto se cumple siempre. 0 es igual a 0, es una identidad. Y respecto de la de arriba, ¿cuánto tendrá que valer y o en qué conjuntos de puntos se verifica esta igualdad? Es una pregunta para ustedes. Cuando i vale 1.
Bien, cuando I vale 1 han escrito también aquí, Alba, ¿eh? Bien, cuando I vale 1. Entonces lo que estamos diciendo es que hay restricciones solamente para I, nos piden que tiene que valer 1, y de X no decimos nada porque no hay ninguna restricción para X. Eso hace que el conjunto de puntos lo podamos describir del siguiente modo. La función f de z es derivable en los z que pertenecen a los complejos, tales que su parte imaginaria es igual a 1. Nos pedí el enunciado representar gráficamente ese conjunto de puntos. El dibujo es muy sencillo. Son todos los puntos que pertenecen a esta recta, donde la parte imaginaria vale I, y no hay restricción para la parte real. Y lo que nos pedía finalmente era calcular en estos puntos, que es donde podemos asegurar que la función es derivable o es diferenciable, nos pide calcular la derivada. Para calcular la derivada vamos a usar estas expresiones, no vamos a utilizar la definición, la podríamos hacer, pero no lo vamos a elegir por una cuestión de conveniencia. Vamos a reemplazar las derivadas parciales que las he marcado en este cuadro acá abajo para tenerlas a mano. Reemplazamos las derivadas parciales y vemos que la derivada en esos puntos donde la función es diferenciable es igual a 2. Si hubiéramos usado la segunda expresión, nos hubiera quedado que la derivada es igual a 2i. La derivada es única, tenemos que partir y tener eso en claro, que la derivada en un punto es única. Porque en este caso se plantea que hay una diferencia, porque en realidad la diferencia no está cuando pensamos que los i que le dan validez a estas expresiones de derivada son los i que viven dentro de esta recta. Y los i que viven en esta recta valen 1. Entonces, cualquier i donde la función es diferenciable, que tiene el valor de 1, hace que la derivada sea igual a 2. En cualquier punto. En este caso, hemos obtenido que la función f de z es derivable en un conjunto de puntos que es una recta. Si nos piden, además, esto no está en el enunciado, pero nos podrían pedir calcular la derivada en 1 más i, nosotros ubicamos ese punto, vemos que está dentro del conjunto de z ceros que hacen que la función sea derivable, por lo tanto la derivada, ¿cuánto va a valer? 2. Elegimos otro punto, por ejemplo, acá, y también la derivada va a valer 2, y si por ahí aparece que nos piden que calculemos la derivada en 2, donde 2 real no está dentro del conjunto de puntos donde la función es derivable, estemos atentos que para esa derivada no podemos darle ningún resultado porque la función no es derivable en 2. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Yo agregaría para adelantar algunas otras interpretaciones que este ejercicio que tiene una función u y b que son sencillas, ¿no? Porque 2x y y al cuadrado no son expresiones extrañas, es una función continua, ¿no? Que está definida para todo el plano complejo y es continua para todo el plano complejo, solamente tiene derivada en un conjunto muy limitado. Este sería el caso que nos comentaba Gabriel hace un rato, una función que solo es derivable en una línea recta, en un conjunto conjunto infinito, pero muy limitado. Todos los números z cuya parte imaginaria es 1, ¿está bien? Y esto hace de que uno empiece a aceptar de alguna manera que no hay posibilidades de dar ninguna otra interpretación a la derivada, ninguna interpretación gráfica posible, ¿está bien? Esto de que era la pendiente de la recta tangente o la pendiente del plano, no es. Aquí no genera ninguna asociación en ese sentido, ¿está bien? Una función bien continua en todo su dominio,
cuya derivada solo existe en una recta y que además el resultado de la derivada es una constante. La derivada siempre vale 2 para esa función, ¿no? A donde existe. Ya empieza eso a hablar de particularidades, aunque se trate de un concepto ya semejante al que hemos visto, ¿cuál es la particularidad que adquiere en el campo de los complejos? Muy bien, Ale, gracias. ¿Alguna otra duda, algún otro aporte? Pasamos al que sigue. Pasamos al que sigue. Bueno, vamos a resolver ahora el D. En este caso, la función f de z está en términos de z. Vamos a trabajar y ponerla en términos de x y de y para poder obtener las u y b en términos de x y de y. Bueno, en este caso queda bien transparente que la parte real de esta función es x sobre el denominador y la parte imaginaria es menos y sobre el denominador. Tenemos entonces u y b, que son funciones reales de dos variables continuas, salvo en el 0, 0, en el origen. Bueno, para poder analizar dónde esta función es derivable, vamos a obtener las derivadas parciales, pero vamos a usar el Wolfram para trabajar un poco menos. Acá tenemos la derivada respecto de x y acá está la función. En este caso la función que elegí es la u. Y después está la derivada respecto de y también está la función u. Entonces el resultado que está mostrado acá tiene que ver con la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y. Voy a hacer lo mismo con b. Se ingresan las funciones, la función es la misma. En el primer caso derivamos respecto de x, respecto de y estos serían los resultados, derivada de b respecto de x y derivada de b respecto de y. Si miramos un poco estas derivadas, son cocientes de polinomios y sin dudas en el denominador vamos a tener problemas de continuidad, cuando x e y sean 0, 0, es decir, en z igual 0 vamos a tener problemas. Y cuando queremos hacer la igualación de u de x con b de y, vemos que las funciones, las derivadas son exactamente las mismas. Lo mismo pasa con la derivada de u respecto de y y la derivada de b respecto de x, cambiada de signo. Las derivadas tienen exactamente la misma expresión, con lo cual vamos a decir que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en todo el plano complejo, menos en aquellos puntos donde esta derivada no está definida, que es cuando z es igual a 0. Entonces, la continuidad de las derivadas parciales la tenemos en todos los puntos distintos de z0 y las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en todos los puntos distintos de z0. Con lo cual, vamos a decir que nuestra función f es derivable en casi todo el plano complejo, menos en el origen. Si tenemos que hacer la representación gráfica, vamos a sacar el origen. Y también nos pide que calculemos las derivadas donde sea posible. Tenemos un montón de lugares para calcular las derivadas. Una consulta, profe. Sí. ¿Puede volver la de recién? ¿Ahí? Sí. El módulo z no es x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, el módulo de z al cuadrado. Y cuando lo hace el cuadrado el módulo de z, ¿no sería más grande? ¿La raíz te está faltando, André? Ah, claro. Está. Bien.
Claro, estaba olvidando, Andrés, que el módulo de 7 era raíz de x cuadrado más y cuadrado, nada Claro, más que... acá está elevado al cuadrado, por eso queda. Bueno, entonces seguimos con la idea de calcular la derivada en algunos puntos, donde es derivable son un montón de puntos, así que solamente vamos a elegir algunos. Vamos a usar estas expresiones, que nos van a quedar en este caso idénticas las dos. Y vamos a calcular la derivada en y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en y vamos a decir que y vale 1 y x vale 0. Entonces, la parte real de la derivada nos va a quedar 1 sobre 1. Y como x vale 0, la parte imaginaria va a ser 0. El resultado de esta derivada es 1. Calculamos la derivada en otro punto, por ejemplo, en 1 más y, que también está dentro de esta región. Cuando hacemos 1 más y, x vale 1 y y vale 1. Entonces el primer término se nos hace 0, la parte real es 0. Y nos queda solamente parte imaginaria, nos va a quedar 2 dividido 2 al cuadrado por la unidad imaginaria. Y eso nos da como resultado y sobre 2. Lo que observamos en este caso es que la derivada en distintos puntos nos da valores distintos. Y la cantidad de puntos donde podemos encontrar la derivada son un montón. Bueno, en 0, ¿cuánto nos daría la derivada? Hay que tener presente que es el único punto donde la función no es derivable y no hay que meter la pata. No hay que decir, evalúo acá esto. Si la función en ese punto no está derivada, no existe la derivada, no la puede evaluar. Así que ahí no iría. Bueno, ¿algún comentario de este ejercicio? Acá estaríamos viendo que el conjunto de puntos donde la función es derivable son muchísimos. Pasamos a otro ejemplo, otro apartado, el F. Y comenzamos del mismo modo que comenzamos siempre, tratando de encontrar la parte real y la parte imaginaria de esta función f de z, es decir, los u y los v. Tenemos z por la parte real de z, que es x, operamos y fácilmente encontramos que la parte real es x cuadrado y que la parte imaginaria es x por y. Obtenemos las derivadas parciales de u y de v respecto de x respecto de y. Son todos polinomios de grado 1 y de grado 0, acá cuando tenemos derivada de u respecto de y que nos da 0. La continuidad está garantizada en todo el plano complejo, la continuidad de las derivadas parciales. Entonces vamos a lo que nos puede estar limitando, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Nos va a quedar que u de x es igual a b de y, o sea que 2x es igual a x, esa sería una de las ecuaciones, y la otra sería que 0 es igual a menos y. ¿Dónde les parece que se verifican estas ecuaciones de manera simultánea, es decir, las dos? En el origen nomás sería. Solamente en el origen. Muy bien. El único valor de y que verifica la segunda es que y valga 0, y para que se cumpla la primera, la única posibilidad es que x también valga 0. Entonces, decimos que la función es derivable en los z que pertenecen a los complejos, tales que z es igual a 0. Es el único punto. Hacemos una representación gráfica que es muy sencilla. Y lo último que nos queda es encontrar la derivada en alguno de los puntos donde existen, y la única posibilidad que tenemos es evaluarla en el 0, 0 o en el 0, 0. Encontramos las expresiones de las derivadas y fíjense que en este caso las expresiones, si las miramos, son distintas. La primera da 2x más y la segunda da x. Pero eso no nos tiene que distraer porque
estas derivadas son iguales cuando las evaluamos en Z0. Nuestro Z0 es el 0, 0, así que nos quedaría que la derivada en 0 es 0. ¿Algún comentario de este ejercicio? Acá lo que vemos es que la función es derivable solamente en un punto, a pesar de que si la vemos a la función en términos de u y de b, era un polinomio, donde u y b eran funciones continuas en todo el plano complejo. Aún así, la derivada existe solamente en un punto del plano complejo. Bueno, vamos con el último, que es el h, argumento principal de z. Bueno, si nosotros queremos escribir este argumento principal de z en términos de las variables x e y, deberíamos recurrir a saber que este argumento tenía distintas descripciones dependiendo de la región del plano complejo donde estuviéramos. La expresión de este argumento, más allá de en qué fila caigamos, no tiene unidades imaginarias, o sea que se trata de una función real u de x, y. Entonces, calcular las derivadas de b respecto de x y respecto de y está siendo fácil, porque b es 0, y esas derivadas van a ser 0, pero cuando tengamos que derivar u respecto de x y de y, bueno, acá nos aparece el arco tangente. Y sin duda, si la miramos a la función argumento principal de z con coordenadas polares, tiene una expresión más sencilla, es θ, donde ese θ corresponde a la parte real de la función u sombrero, donde las variables son r y θ, y la parte imaginaria es 0, y por tratarse del argumento principal, θ va a estar entre menos pi y pi. Repasemos las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la derivada en un punto cuando estamos en coordenadas polares. Las condiciones son básicamente las mismas. Le vamos a pedir que las derivadas parciales de u y de b sean continuas en Z0, donde esperamos que la función tenga derivada. Las que van a ser algo diferente son las condiciones de Cauchy-Riemann por el hecho de estar usando otras coordenadas, porque van a surgir del mismo procedimiento que surgían las condiciones de Cauchy-Riemann en cartesiano. Estas ecuaciones, por ahí yo las suelo escribir de este modo, porque es como que me quedan los R's de un lado y los θs del otro. Pero bueno, en general los libros lo presentan del modo que está a la izquierda. Y lo que cambia aún más es la expresión de la derivada. Fijémonos que la derivada tiene u sombrero más i por b sombrero y queda multiplicado como si fuera por el z conjugado. Estas son, perdón, un sombrero derivada respecto de r y derivada respecto de r también. Y podríamos haber obtenido la expresión de la derivada en términos de las derivadas respecto de θ. Bueno, entonces vamos a usar esto. Tenemos entonces nuestra función, que era argumento principal, que tenía solamente parte real, que era θ. Vamos a obtener ahora las derivadas parciales. Derivamos u y b respecto de r y de θ, y todas son constantes, o sea que no hay duda de que todas estas derivadas son continuas. Lo que vamos a tener que ver es en qué punto se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Cuando las reemplazamos a las derivadas por los valores obtenidos, vemos que de la de abajo, bueno, vamos a empezar por la de arriba, que es más fácil. Nos queda 0 igual a 0, lo cual se cumple
para todo el plano complejo. Pero la de abajo no se cumple para ningún punto del plano complejo, porque 1 no puede ser nunca igual a 0. Esto genera una inconsistencia que la leemos como que este sistema de ecuaciones no tiene solución. Es decir, no existen ningún conjunto de valores R y θ que satisfagan este conjunto de ecuaciones. Decimos entonces que la función no es derivable en ningún punto del plano complejo. Bueno, nos quedaría preguntarnos qué pasa en z igual 0. Es una pregunta. ¿No queda una indeterminación en la primera ecuación? ¿Vos decís cuando las escribimos en términos del arco tangente? ¿Dónde vemos la indeterminación? En 1 sobre R. Ah, acá. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos en polares, no tenemos definido, o sea, no trabajamos con el z igual 0. Los polares funcionan para todos los puntos del plano complejo, menos el origen. Entonces, lo que tendríamos es que esta función no la tenemos definida en el origen. Por eso no nos generaría problemas en estas indeterminaciones, porque el 0 no está en realidad. Lo que estamos diciendo, entiendo yo, Alba, que el z igual a 0 no forma parte del dominio de la función f que estamos estudiando. Muy claro lo suyo. Cuando trabajamos en polares, sacamos en el paquete de conjunto de puntos, no lo tenemos nunca al 0. Bueno, de los ejercicios que teníamos que ver del 4-4, hemos visto los que están ahí sombreados, y quedarían resolver estos otros, que bueno, si hay alguna dificultad, lo veríamos ya en una consulta. Bueno, no sé si aparecen algunas dudas, algunas preguntas de lo que Alba ha contado.